Hola, hoy vamos a hablarles sobre los derechos conexos, mi compañero Osmar Jiménez y yo, Santiago Campos. Actualmente estudiamos la materia de propiedad intelectual en CUSEA. Para hablar sobre los derechos conexos debemos remontarnos a la propiedad intelectual. Esta se refiere a los derechos legales que se otorgan a las personas o entidades sobre sus creaciones o invenciones intelectuales. Estos derechos protegen la originalidad y la creatividad de las obras y permiten a los creadores controlar y beneficiarse de su trabajo. La propiedad intelectual abarca una amplia gama de áreas, incluyendo derecho de autor, patentes, marcas registradas, diseños industriales y secretos comerciales. La propiedad intelectual surge de la necesidad de incentivar la creatividad y la innovación al proporcionar a los creadores y a las empresas la protección legal necesaria para que puedan beneficiarse de sus creaciones. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para la protección de la propiedad intelectual en México. Aunque la Constitución no detalla las leyes específicas de propiedad intelectual, crea un marco legal en el cual estas leyes se desarrollan y operan. En México, las principales leyes y tratados que regulan y protegen la propiedad intelectual incluyen la Ley de Propiedad Industrial LPI. Esta ley regula los derechos relacionados con invenciones, marcas, patentes y diseños industriales en México. La Ley Federal de Derecho de Autor LFDA. Esta ley protege los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas, incluyendo libros, música, películas, software y otras creaciones. La Ley de Propiedad Intelectual LPI. Esta ley es una legislación general que abarca tanto la propiedad industrial como el derecho de autor. Los tratados internacionales. México es signatario de varios tratados internacionales relacionados con la propiedad intelectual, como el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que establece normas globales en este ámbito. Algunos artículos que se relacionan con la propiedad intelectual son el artículo 17, 28, 103, 131, 133 y 147 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, los derechos conexos, también conocidos como derechos vecinos o derechos afines, tienen sus raíces en tratados internacionales como la Convención de Roma de 1961 y el Tratado de la OMPI en 1996. Estos tratados establecen las bases para reconocer los derechos de los intérpretes, productores, fonogramas y emisoras de radio y televisión, entre otros. La idea detrás de los derechos conexos es que las personas y entidades involucradas en la creación y difusión de obras merezcan una compensación y protección adecuadas. Entre sus aspectos más importantes encontramos la protección de actores creativos, otorgándoles derechos específicos, el control y compensación. Esos derechos brindan a los autores el control sobre las interpretaciones y grabaciones, así mismo como la capacidad de recibir una compensación justa por su trabajo. Adaptación a la era digital. Los derechos conexos se han adaptado a los desafíos de la distribución en línea y la piratería, asegurando su relevancia en la era digital. Las normas internacionales. La Convención de Roma y el Tratado de la OMPI, que se abordan más adelante. Protección de señal de emisión, medidas tecnológicas de protección, establecen disposiciones para prevenir la piratería en la era digital. Como parte de sus antecedentes está el Convenio de Roma de 1961, el cual su objetivo fue proteger los derechos conexos de intérpretes, productores de fonogramas y emisoras de radio y televisión en el ámbito de la propiedad intelectual. Entre sus aspectos clave encontramos el reconocimiento de categorías de los derechos conexos, otorgándoles derechos exclusivos. El Tratado de la OMPI de 1996 tiene como objetivo ampliar y modernizar la protección de los derechos conexos, adaptándose a los cambios tecnológicos. Entre sus aspectos clave encontramos la protección de señales de emisión por satélite, estableciendo los estándares mínimos de protección y disposiciones sobre medidas tecnológicas de protección en la era digital. Plazos. Es claro que se deben tener plazos para la protección de estos derechos. En el caso de la Convención de Roma de 1961, se establece un plazo de protección de los derechos conexos de 20 años, contados a partir del final del año en que se haya realizado la grabación en el caso de las grabaciones sonoras y las interpretaciones y ejecuciones incluidas en las grabaciones sonoras. Se haya realizado la interpretación o ejecución en el caso de interpretaciones y ejecuciones no incorporadas en las grabaciones sonoras, o se haya realizado la emisión. En cuanto al Tratado de la OMPI sobre los derechos conexos en 1996, estipula que los derechos de los artistas intérpretes
y ejecutantes y los productores de grabaciones sonoras gozarán de un plazo de protección de 50 años, contados a partir de la fecha de fijación de la interpretación o ejecución. Asimismo, se encuentran las categorías de derechos conexos, las cuales son 4. Derechos de intérpretes y ejecutantes, derechos de productores de fonogramas, derechos de emisoras de radio y televisión y derechos de editores de programas de radiodifusión. Los derechos de intérpretes y ejecutantes incluyen a actores, músicos, bailarines y otros artistas. Estos derechos les permiten controlar y beneficiarse de la fijación y distribución de sus actuaciones, así como recibir reconocimiento y compensación justa. Los derechos de productores de fonogramas se aplican a las compañías discográficas y se centran en la producción y distribución de grabaciones musicales. Los productores de fonogramas tienen control sobre quién puede copiar, distribuir y vender las grabaciones que han producido. Los derechos de emisoras de radio y televisión. Estos derechos se refieren a la emisión y retransmisión de obras a través de sus canales. Las emisoras tienen la capacidad de autorizar o restringir la transmisión de programas y contenidos, así como recibir una compensación por el uso de sus señales. Y por último, derechos de editores de programas de radiodifusión. Se aplican a programas de radio y televisión y permiten a los editores controlar la reutilización y distribución de dichos programas. Esto protege la inversión y el esfuerzo que los editores dedican a la creación y producción de programas de calidad. Por último, tenemos la ADPIC. La ADPIC, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, es un acuerdo internacional que forma parte de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Este acuerdo establece normas y estándares para la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos conexos. Para finalizar, podemos decir que los derechos conexos en propiedad intelectual representan un avance crucial en la protección de los intereses de intérpretes, productores y emisoras en el ámbito de la creación y difusión de obras culturales y artísticas. Y estos son un testimonio de la importancia de reconocer y proteger a todos los actores que contribuyen a la riqueza cultural y artística de la sociedad. Protegerlos conforme los avances tecnológicos van desarrollándose es crucial para que todos los artistas y obras estén en equilibrio. En virtud de su atención y tiempo dedicados a este video sobre el tema de los derechos conexos, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento. Este contenido ha sido diseñado con el propósito de esclarecer la relevancia y trascendencia de salvaguardar los derechos de los artistas, intérpretes y productores en el marco de la industria creativa. Mi compañero Santiago y su servidor Osmar agradecemos su interés y apoyo. Esperamos volver a encontrarnos en futuras exploraciones de estos temas.